Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Tiempos de Fe en Familia de Visión Internacional, iniciando esta semana una nueva serie que hemos llamado Más allá de mis pensamientos. Más allá de mis pensamientos es porque tenemos un Dios poderoso que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos, de lo que imaginamos. Así que yo quiero decirte que el Señor es poderoso y Él actúa siempre mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Así que descansamos en esa promesa. Vamos a tener 3 noches maravillosas donde Dios te va a revelar una palabra de fe, de esperanza, una palabra de poder. Hoy vamos a tratar el tema una vida diferente, fuerza y esperanza. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por regalarnos este tiempo, por todas las familias que se conectan en este momento, cada persona a quien llega esta señal, para que tú le bendigas, Señor, les llenes, Señor, de esperanza, les llenes de fuerza, Señor, y gracias, Señor, por tu presencia, Señor, que siempre nos levanta y nos impulsa. Bendice cada familia que está enfrentando momentos difíciles y ruego, Señor, que seas tú extendiendo tu mano de poder para sanar, para restaurar, para proveer, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Una vida diferente, fuerza y esperanza. Cuando declaramos que Dios actúa más allá de lo que pensamos, eso nos lleva a replantear cómo normalmente vive el mundo, porque lo maravilloso de caminar con Dios es que no dependemos de lo que el mundo establece como tal, sino que por encima de eso está la vida de fe, por encima de eso está la gracia de Dios, por encima de eso está el poder de Dios. Un hombre llamado Caleb, este hombre era un hombre diferente, él tuvo una vida diferente a los demás de su época. Él se resistió a la mentalidad de derrota. Fue un hombre que creyó en la promesa, en la palabra de Dios, que creyó en la palabra del profeta, en la palabra del siervo de Dios, que creyó en el mover de Dios, y pienso que eso marcó la diferencia. Este hombre encontró allí en su fe y en la presencia de Dios, encontró sus fuerzas y encontró esa esperanza y mantuvo viva esa esperanza y esa promesa de Dios y llegó a experimentarla y hacerla realidad, más allá de lo que cualquiera hubiese pensado. Los israelitas siempre tuvieron esas dificultades, la primera generación que salió con Moisés, esas dificultades de creer en la palabra, de confiar en el Señor, y se amoldaron mucho al momento, a lo que había en el mundo, a las dificultades. Pero yo quiero decirte, no caigamos en esa trampa. Seamos diferentes, tengamos una vida diferente, llenémonos de esa fuerza y esa esperanza que Dios nos dio. En Josué capítulo 14, el versículo 6 dice: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Este hombre mantenía pendiente de la promesa y de la palabra de Dios y de la palabra que Dios le confiaba a sus siervos, los profetas. Era un hombre que su fuerza radicaba en lo que Dios decía, en la visión del Señor, en lo que Dios le hablaba. Y mis amados, ahí radica nuestra fuerza, porque a veces nuestra fuerza ni siquiera radica en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros decimos, porque a veces nuestras emociones nos traicionan. A veces viene la tristeza, la preocupación, inclusive nos acostamos pensando en derrota, pensando en cosas tristes, en que no hay posibilidades, pero este hombre no.
Este hombre marcó la diferencia y las fuerzas y la esperanza que él tenía venían siempre de la expectativa que él tenía en lo que Dios había dicho en la palabra. Por eso, cada día es muy importante que tú tengas un contacto personal con la palabra de Dios y puedas tener unas memorias, puedas tener un cuaderno donde anotar esas memorias, donde cada día puedas anotar una palabra de Dios que el Señor te está entregando ese día. Y como Caleb vamos a seguir el ejemplo. Una vida diferente se logra solo por la palabra de Dios. No se logra porque tu personalidad sea especial. No, obviamente que el Señor nos ha hecho a cada uno personas especiales, es verdad. Pero realmente cuando Cristo viene a nuestro corazón, pues allí Él hace una nueva creación en nuestros corazones. Pero lo que tenemos que aferrarnos cada día para adquirir esa fuerza y esa esperanza es que todos los días tomes una palabra de Dios para ti. Incluso tomes una palabra de Dios para tus hijos, para tu hogar. Tomes una palabra de Dios si tienes tu empresa, tu negocio, tu carrera. Tomes una palabra de Dios para todo tu emprendimiento. Y así lo hacía este hombre. Y le dice Caleb a Josué, que era el líder que reemplazó a Moisés, le dice: ¿a ti te consta? ¿Tú sabes lo que Dios dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí y a ti? Entonces era algo que él sabía. Dios me ha dicho a mí esto. Dios ha usado a Moisés, de parte de Dios Moisés desató esta palabra. Ese día él compartió esta predicación. Ese día él desató esta palabra sobre nuestras vidas. Y él lo tenía muy claro en su corazón. Eso hace que nuestra vida sea diferente, que no entremos en la rutina del mundo, sino que podamos levantar la cabeza y entender que cuando caminamos con Dios somos gente de fe, somos gente de bendición, somos gente de esperanza y que no nos conformamos con la mentalidad de este mundo. Dice Caleb que él tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, lo envió a reconocer la tierra. Recordemos que Josué y Caleb eran parte de los 2 espías que Moisés mandó, y recordemos que 10 de ellos pues resultaron afectados en sus emociones, no confiaron en la palabra y crearon toda una mala atmósfera. Pero Josué y Caleb fueron distintos, fueron diferentes. Dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Nosotros, como hijos de Dios, y si nosotros queremos tener una vida diferente, entonces lo que nos hace diferentes es alentar a los demás en la palabra, alentar en la fe, transmitirle a los demás esa fe. Caleb y Josué se esforzaron en transmitirle a los demás. Tenemos que ser personas con una influencia de Dios en los demás, en esta sociedad, en la empresa donde tú trabajas, con tus compañeros de trabajo, de estudio, con tus vecinos. Somos gente de influencia, pero una influencia correcta, una influencia de fe, de bendición. Este hombre entendió la responsabilidad que tenía, porque Dios le dijo a Josué: escoge un príncipe por cada una de las 12 tribus de Israel y envíalos en esta misión. Es decir, que los que Moisés iba a escoger no eran cualquier persona, tenían una cierta dignidad. Pero nos enseña también el Señor a través de esta palabra que esa dignidad no es el prestigio humano, que esa dignidad es la fe y confianza que nosotros tenemos en el Señor. Vivir vidas dignas, vidas diferentes. Una vida digna es una vida que ama al Señor, que es fiel a la palabra, que confía en el Señor, que sigue a Dios, porque aquí Caleb dice cuál era la diferencia entre él y los demás. Él mismo la dice acá.
Y no es que sea falta de humildad, él está siendo muy honesto. Él está diciendo, mira, los demás hicieron desfallecer el corazón, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, y eso es lo que marca la diferencia. Hay momentos difíciles, el reto era grande, no era fácil lo que tenían que enfrentarse a gigantes, a ciudades amuralladas, a cosas que eran muy complejas, pero ¿qué marca la diferencia? Cuando nuestro corazón es un corazón sano, es un corazón que teme a Dios. Mira qué tan especial Caleb, que decía, yo le traje noticias cómo lo sentía en mi corazón. Cuando tu corazón es sano, por eso tienes que guardar el corazón, tienes que enfocarte en que tu corazón sea un corazón que sea agradable a los ojos del Señor. Guarda mucho tu corazón, guárdalo de toda contaminación, guárdalo de la amargura, del resentimiento. Hay muchas personas aún creyentes que de pronto con el tiempo uno esperaría que entre más tiempo uno pueda crecer más en la fe, pero es muy triste que esta generación duró años en el desierto caminando con el Señor, viendo cómo Dios los cuidaba, los sustentaba, y en vez de crecer en la fe se dejaron llenar de amargura. Yo no sé si tú lo has permitido, yo no sé si tu corazón se ha llenado de amargura, pero déjame decirte que esa es una trampa del enemigo para distraerte y que no seas una persona diferente, que en ti no haya fuerza, que en ti no haya esperanza, y en vez de ir más allá de tus pensamientos, entonces eso te va a limitar y eso va a traer incluso hasta destrucción a tu vida, porque pues allí hubo destrucción con esta gente donde Caleb marcó diferencia. Ellos hicieron desfallecer el corazón, mientras que Caleb tenía un corazón sano, era una influencia correcta, era un corazón firme en la palabra, era un corazón que adoraba a Dios, era un corazón que amaba al Señor, era un corazón dispuesto a servir al reino de Dios y al propósito de Dios. Una de las formas de guardar el corazón es servir al Señor y no dejar de servirlo. De pronto hay personas que creen que por el tiempo que ha pasado de cuarentena han permitido argumentos de que ya no se necesita la iglesia, que yo oro en la casa, que ya yo no necesito ningún pastor, que ya yo no necesito ningún templo, que ya yo no necesito congregarme, yo no necesito diezmar ni ofrendar. Y eso es un error garrafal, porque eso así era como pensaba esa primer generación que salió con Moisés, que se quejaban, que reclamaban, que cuestionaban, y eso empieza a dañar y dañar el corazón. Y estas personas se convirtieron en una mala influencia, y dice Caleb, ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Hay algo que marca la diferencia, que nos hace tener una vida diferente, y es cuando yo entiendo que estoy en esta tierra, pero que yo estoy para cumplirle al Señor. Tú estás para cumplirle al Señor, como esposo, como papá, como obrero, como empleado, como gerente, como jefe, como deportista, como artista. Tú estás para cumplirle al Señor. Y decía Caleb, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Cuando nosotros tenemos esa claridad, entonces tenemos eso en nuestra mente, de que yo quiero glorificar a Dios, de que quiero que Él se agrade de mí, que quiero que Él sea quien apruebe mis caminos, y todo aquello que no tenga su aprobación, pues lo corrijo. Todo aquello que no agrade al Señor, pues me desmarco de eso. Todo aquello en lo que esté fallando, pues me arrepiento, pido perdón. Porque muchas veces estamos fallando al Señor, y a veces de pronto fallas a Dios un día, de pronto más tiempo, de pronto mucho más tiempo, y a veces el Señor extiende su misericordia, pero lo importante es llegar a un momento donde tú digas, no puedo seguir con esto, porque yo tengo que cumplirle al Señor con mi vida, yo tengo que cumplirle al Señor con mi hogar, yo tengo que cumplirle al Señor con mi llamado, yo tengo que cumplirle al Señor con la fe, con mi alabanza. Y esa era la manera de pensar de este hombre, y eso
nos guarda el corazón y inmediatamente vamos adquiriendo una fuerza sobrenatural, unas fuerzas que Dios nos va dando, porque el que se apoya en el Señor y confía en el Señor es bienaventurado porque recibe nuevas fuerzas de parte de Dios. Pero el que se apoya en sí mismo no está acudiendo a Dios. Entonces el que se apoya en su creencia, aún siendo creyente, pero se apoya en su propia prudencia. Cuando el proverbista dice, el principio de sabiduría es reconócelo en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué diferencia va a haber allí? ¿Qué vida diferente vamos a llevar si nos estamos apoyando es en nosotros mismos? Va a llegar un momento donde no puedes, porque entonces estás descartando al Señor, que fue el reclamo que Dios le hizo a Judá a través del a Jeremías, diciéndoles: ustedes me han cambiado a mí, que soy la fuente verdadera, manantial de aguas vivas, y me han cambiado por cisternas rotas que no retienen el agua, que es lo que hay en el mundo, que es nuestra propia inteligencia, que es nuestra propia confianza. Así que allí no está la fuerza. La fuerza está cuando yo le cumplo al Señor y cuando mi fe se apoya solamente en Él. Seguía entonces Caleb dando este discurso porque estaban llegando a un lugar, ya habían entrado a la tierra prometida, y el lugar que inspeccionaron Josué y Caleb era un lugar lleno de gigantes, y cuando dan el informe ellos reconocen: sí hay gigantes, pero nosotros los comeremos como pan porque el Señor está con nosotros. Esa misma tierra que Caleb había visto, Dios le dijo a Moisés que se la iba a entregar, que cuando entraran a Canaán, esa era la tierra que le correspondía a Caleb. Así que de todas las tribus, quien ya se sabía de anticipación dónde iba a ser la tierra, solamente Caleb, porque los demás se echaron por suertes. Eso es cuando hay esa diligencia, cuando tú eres distinto, diferente, cuando no te fías de ti mismo ni de los demás, sino que hay humildad, y la clave está allí, en la humildad. Y veo que este hombre tenía ese buen contacto cercano con su pastor, con su líder espiritual, con Moisés, y ahora su líder era Josué, y le vemos ese respeto y le vemos esa cercanía, ¿verdad? Entonces él está recordando, Caleb habla con Josué y le está diciendo: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y vemos entonces en este hombre Caleb que él recibe un testimonio de una autoridad espiritual como Moisés, y que él está creyendo, y ahora le está diciendo a Josué: mira, Moisés juró diciendo esto, y ha llegado el momento, y esto es lo que el Señor ha dicho de mí. Y él tenía eso muy claro, y él tenía eso, su fe estaba allí en esa palabra, en esa promesa. En el verso 10 y 11 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí soy de edad de 85 años. Habían pasado 45 años y dice: todavía estoy tan fuerte. Mira la fuerza de este hombre. ¿Dónde radicaba la fuerza de este hombre? La esperanza que nunca se apagó en su corazón. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Porque muchas veces decimos: ay, pero esto ¿por qué tiene que ser tan sufrido? Pero esto ¿por qué tiene que ser tan difícil? Así pensaba la primera generación, pero Josué, aún después de 45 años, a los 85 años de edad, todavía tiene esa fuerza para la guerra. O sea que el tipo entendía que había que dar la pelea, hermano, que esto no era fácil, que esto no era así de cruzarse de brazos, pero que la manera de dar la pelea era caminando con el Señor, era sirviendo a Dios. Y yo quiero alentarte a seguir dando la pelea,
Vamos, esposa, dígale allí a su esposo, amor, hay que seguir dando la pelea en el nombre de Jesús. Dile a tu esposa, dile a tus hijos, vamos a seguir dando la pelea. Dios nos da las fuerzas. Esto no nos va a quedar grande por la gracia del Señor. Vamos a alcanzar estas metas, que hubo pandemia, que hubo cuarentena, que hubo lo que sea, pero no importa, el Señor es el que está con nosotros. Esta gente pasó una cuarentena literalmente de 40 años. Pero vencieron esa cuarentena y poseyeron la tierra, y llegó el día del cumplimiento y Caleb estaba con toda la fuerza. En el nombre de Jesús, yo declaro que esas fuerzas de Dios vienen sobre ti. Todo lo que ha minado tus fuerzas, toda distracción que te ha querido robar la paz, toda aquella amargura que ha querido venir a envenenar tu corazón, y después de tantos años de creer al Señor, estás permitiendo pensamientos, indisposición, crítica, murmuración, estás permitiendo allí tantas cosas que te están desviando. Este hombre llevaba 45 años esperando esta promesa, peleando por ella, creyendo con todas sus fuerzas y toda la esperanza, y eso hizo que Caleb tuviera una vida diferente. Así que en el nombre de Jesús yo te aliento. Él seguía siendo fiel a su cobertura a Moisés. Moisés murió, siguió Josué, siguió siendo fiel allí, creyendo a la visión del Señor y diciendo, todavía tengo la misma fuerza que el Señor me dio al inicio. Y en el nombre de Jesús yo te invito, levanta tu voz y decláralo. Señor, hoy declaro, hace 30 años te conocí, hace 20 años te conocí, hace 10 años te conocí, y aún tengo la misma fuerza para guerrear, para ir a la guerra, para dar la pelea, para conquistar las promesas que tú me has dado, y yo voy en tu nombre. Aleluya. Así que este hombre le dice ese día a Josué, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Así que este hombre tiene esa certeza, tiene esa seguridad, pero también tiene un respeto. Es un hombre que respeta la autoridad espiritual. Josué era su compañero, pero se le abona a Caleb entender que Dios había elegido a su compañero para ahora ser su líder espiritual. Implicaba una doble humildad para este hombre Caleb, y se le veía ese respeto. Porque lo que marca la diferencia, mis amados, es cuando nosotros tenemos esos principios de reino tan claros y tan marcados, cuando tenemos ese respeto, esa reverencia por los principios de honra, mis amados. En eso tenemos que guardar mucho el corazón, y este hombre pues se va con esa reverencia ante Josué, y él reconoce, sí, yo sé que allá hay anaseos, que allá hay gigantes, pero yo creo que el Señor está conmigo. Yo creo que los puedo echar porque Dios lo ha dicho. Yo creo que puedo vencer esos gigantes porque Dios está conmigo y porque así el Señor lo ha dicho. Y cuando nosotros tenemos esa certeza, lo confesamos, tenemos esa reverencia, déjame decirte que tu espíritu empieza a activar una fuerza impresionante. La gloria de Dios empieza a llenar tu vida, tus pensamientos. Dios empieza a mostrarte tantas cosas y avanzas con tanta seguridad que Josué pues lo tuvo que bendecir, porque dice Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Qué bonito este versículo 13, donde su compañero Josué, que ahora era su líder, entiende que Dios le ha dado una autoridad, pero ve que este hombre tiene el corazón correcto, tiene un espíritu diferente, lo ve con ese vigor, con esa pasión, y lo bendice. Y así es como el Señor también quiere bendecirte a ti, para que puedas avanzar a pesar de tantas situaciones difíciles que has tenido que enfrentar y que te ha tocado esperar, que de pronto no ha sido fácil, pero no puedes negar que Dios te ha ayudado. No puedes negar que en ese transcurso de tiempo, de circunstancias, el Señor te ha guardado y te ha sostenido. Y seguro que va a llegar este momento,
que llegó a Caleb, para ti estoy profetizando sobre ti en el nombre de Jesús. Más allá de tus pensamientos, el Señor levanta en ti un hombre con un espíritu, una mujer con un espíritu diferente, con las fuerzas del Señor, con toda esa esperanza, y Dios te quiere dar esa esperanza a ti para que avances y sigas adelante. Así que concluye el escritor del libro de Josué esta historia en el versículo 14 y 15 de esta forma: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Cuando nosotros creemos a la palabra, seguimos al Señor, mostramos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, arrebatamos las promesas del Señor, porque el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, mis amados, y en eso tenemos que permanecer firmes. Tú vas a arrebatar las promesas de Dios para tu familia, vas a arrebatar esas promesas de Dios a pesar de las dificultades, de las circunstancias, pero Dios sigue estando contigo, Dios sigue siendo poderoso, el Señor sigue estando al control. Lo que te debes enfocar y lo que nos debemos enfocar cada uno de nosotros está en esta frase, que es la frase clave. Te invito a que la subrayes. Aparece 2 o 3 veces en este texto. Aquí en el versículo 14 aparece nuevamente. Dice: porque había seguido cumplidamente a Jehová Dios. ¡Qué reto! Ese sí es nuestro desafío, seguir cumplidamente a nuestro Señor. Y dice que el nombre de esa ciudad antes era Kiriat Arba, porque Arba era un hombre grande entre los anaseos. Imagínate, los anaseos eran gigantes y este era reconocido como un hombre grande dentro de esos grandes. Así que en ese momento nosotros creemos que el Señor puede hacer mucho más allá de lo que imaginamos, mucho más grande de lo que pensamos. Y la tierra descansó de la guerra. Llega un momento donde el Señor te da una victoria tan contundente que no hay quien pueda contrariarla, que no hay enemigo que se pueda levantar. Y Dios te quiere llevar a esa clase de victoria en tu vida, en todas tus áreas. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por tu promesa. Y Señor, en esta nueva serie que iniciamos, más allá de nuestros pensamientos, tú quieres, Señor, que seamos hombres y mujeres de fe, que tengamos una vida diferente, Señor, llena de fuerza y de esperanza. Y este hombre Caleb representa, Señor, ese espíritu, un espíritu diferente. Y yo te ruego, Señor, mira las familias y llénalos de esa fuerza y de esa esperanza. Y Padre, aquellos que el enemigo ha querido desviar, distraer, para contaminar su corazón, ahora mismo yo destruyo toda fuerza del enemigo, yo quebranto toda obra de las tinieblas, y en el nombre de Jesús, Señor, libera las mentes y los corazones y coloca en ellos tu palabra. Vamos a cumplirte a ti, Señor, vamos a seguirte cumplidamente, vamos a enfocarnos en ti, vamos a guardar el corazón, que sea un corazón que adore, un corazón que sirva, un corazón que crea. Y Señor, vamos a guardar esos principios de respeto, de honra, esos principios del reino de Dios, de creer a la palabra, de respetar a las autoridades espirituales, de creer a la voz del Señor, de honrarte a ti, Señor. A ti sea la gloria y la honra, y declaro que ahora se desatan nuevas fuerzas. Levanta tus manos allí donde estás. Yo declaro sobre ti esas nuevas fuerzas de Dios, esas mismas fuerzas que vinieron sobre Caleb, vienen sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Sigue al Señor cumplidamente. Pasarán días, habrán conquistas de días, habrán conquistas de semanas, habrán conquistas de meses, habrán conquistas de años, pero Dios no va a dejar de cumplir sus grandísimas promesas, y tú no vas a dejar caer a tierra ninguna de sus promesas en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios
Para aquellos que por primera vez se conectaron, les invito a que puedan aceptar a Jesucristo en su corazón. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, Señor, y a partir de hoy, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi vida en Cristo Jesús. Qué bendición, has recibido al Señor. Sigue conectado con nosotros. Este es Tiempo de Fe en Familia, martes, miércoles, jueves, 7:30 de la noche. Y los domingos a las 10 de la mañana, Familias Bendecidas. Para todos ustedes, para nuestra amada iglesia, para todas las familias, vamos adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo Tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.